Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos acá con el profesor Alfonso López, quien ha sido pionero del cooperativismo acá en nuestras Esquipulas. Queremos agradecerle, profe, por la oportunidad que nos da de estar con usted. Pues queremos hacer este video o esta entrevista para que la gente pues conozca más de primera mano, como decimos, el origen de nuestra cooperativa. Profe, ya en sí podemos hablar del origen. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? ¿Cómo fue que se fraguó, no sé si puede ser el término correcto, de la idea de fundar la cooperativa o de fundar una cooperativa? Bueno, en primer lugar, Chusito, COSAJO en general, quiero agradecerles la oportunidad que me dan de platicar sobre un tema histórico muy importante en la historia de Esquipulas, es decir, trascendental, ¿verdad?, en la historia de Esquipulas, porque COSAJO es una institución que vino a provocar cambios económicos muy importantes en la comunidad. El origen de COSAJO es sumamente interesante realmente. Sí. Pero yo quisiera que hiciéramos una rememoración del origen del cooperativismo. Pues es interesante. De eso, porque había que pensar en los pioneros del cooperativismo a nivel mundial. Aquellas 27 personas que se reunieron en Rochdale, sí, en Inglaterra, 1844, sí, exactamente. En esa oportunidad, un grupo de trabajadores de una empresa quedaron cesantes, porque así trabajan las empresas, ¿no? Sí, y a raíz de la revolución industrial, según dice la historia. La revolución industrial y todo eso, quedaron cesantes. Entonces empezaron a pensar qué hacer. Y crearon una gran necesidad, y como la necesidad es la madre de la creatividad, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente ya se había hablado de cooperativismo antes de 1844. Sí. Habían ideas fundamentales. Robert Owen, por ejemplo. No se habían desarrollado porque, sí. Perdón, Chusito. No te da pena, pero no se habían desarrollado porque antes lo que operaba para manejar el movimiento económico eran los bancos. Y los bancos siempre han sido un poco celosos en cuanto a que el cooperativismo apareciera, porque ya no era un grupito de dueños, los dueños del banco, por ejemplo, sino era toda una sociedad, todo un conglomerado. Y esto redundaba en los beneficios de la banca en ese tiempo. Entonces, ellos fueron los pioneros de estas 27 personas y una mujer. Fueron los pioneros de este movimiento cooperativo. Esto evoluciona por Europa, pero toma fuerza en Alemania, porque ahí se fundó la primera cooperativa de crédito. Solo quiero recordarles, pues, y me estoy recordando yo mismo, de que esa primera cooperativa que fundaron fue una cooperativa de consumo. En Rochdale. Sí, efectivamente, profe, me ha entrado un poco a leer algo de eso, también lo que usted está diciendo, efectivamente así es. Hay una coincidencia muy chistosa y muy bonita. Me imagino que lo que pues digo le va a causar risa. Se llamaba, ¿dónde fue que fundaron la cooperativa? ¿En el Callejón del qué? No, eso sí no. Bueno, decían que la segunda historia es que fue creada, fundada la cooperativa esa de consumo en el Callejón del Sapo. Y nuestra cooperativa nació en el barrio El Sapo, así le llamaban, una cosa que coincide enormemente, ¿verdad? Con otra. Sí, profe. Bueno, decía que en Alemania se fundó la primera cooperativa de crédito. De ahí el cooperativismo se empezó a regar por todo el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial Europa quedó arrasada. Sí, es una guerra terrible, que dejó pues Alemania, Francia, Italia, España, en menor cantidad, pues los países importantes de Europa fueron totalmente arrasados. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial se quedaron, ¿qué hacemos? ¿De dónde dinero para levantar esas grandes ciudades que se habían deshecho?
Entonces de ahí fue donde empezaron a utilizar el cooperativismo para levantarse. En muchas ciudades empezaron a crear ese grupo de gente que se unía para ayudarse mutuamente. Esa evolución trajo, la importancia de eso trajo el cooperativismo a América Latina. Empezaron por allá por Brasil, si no estoy equivocado. Sí, en Brasil. Y luego se vinieron para Latinoamérica en general, más o menos en los años 60, 70, 1960, 1970, 80, empieza a sonar el cooperativismo ya aquí en Guatemala. Y por ahí se funda INACOP, ¿verdad? Sí. Fíjese, profe, que algo que usted apunta es importante. Sin embargo, según la historia y según lo que está escrito, como que el cooperativismo brasileño llegó hasta ahí cerca, nada más, por lo que es la extensión de América del Sur, nada más. Ahora nuestro movimiento es de Antigonish, Nueva Escocia, del Canadá, donde viene un periodista, Alfonso, por cierto, llamaba igual que usted, Alfonso Desjardins, del tocayo suyo, Desjardins, un periodista que vio, pues se trajo la idea de Alemania, como usted dice, y es nuestra corriente que viene acá, que es la Rochdale. La Rochdale se viene para acá, América, en el año de 1900, muy presente lo tengo yo, como es la canción de Rosita Alvire, ¿verdad? En el año 1900 vino ese periodista acá y regó el cooperativismo en nuestra América. La idea del cooperativismo, sí, interesante. Porque el desarrollo del cooperativismo fue lento. Es que hubo resistencia siempre, Chusito. Sí. Porque el cooperativismo era un movimiento económico que en contra de los intereses tradicionales. Sí, claro. Entonces eso frenó en cierta medida. Pero poco a poco se extendió en América Latina, en Guatemala y de repente aquí en Esquipulas. Sí. ¿Quién empezaron acá? Vamos a aterrizar, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pues antes de que hubiera una cooperativa aquí, el problema económico estaba fuerte, lo tenían, todos lo sabemos. Sí. La gente que hacía sus ventas en la feria de enero y en la feria de Semana Santa. Perdón, en la feria de enero y en Semana Santa, porque sí, pues. Semana Santa no es feria, ¿no? Sí. Entonces, toda esta gente no tenía acceso a los bancos, porque para tener acceso a un banco, ahorita hay algunas limitaciones, tal vez está un poco más abierto, pero antes tener un crédito de un banco era cosa muy difícil, porque había que tener una empresa, había que tener una cierta presentación económica para poder ingresar a un banco y obtener de ahí dinero. De hecho, estaba cerrada la banca para ellos. Claro. Eso es lo que quiero decir. De hecho, acá en Esquipulas solo existía el Banco de Guatemala. Y según parece que solo servía para hacer circular la moneda, para recoger la moneda que no estaba buena y para que la gente pagara los impuestos de las aduanas, tanto de migración de acá de la ermita, como también la de Agua Caliente. Entonces, el banco estaba limitado el acceso a los créditos, no digamos para ahorrar, ¿verdad? No existía eso. Pero la gente necesitaba el crédito y había que obtenerlo. Claro que sí. ¿Cómo lo obtenían? Lo obtenían de los prestamistas, ¿verdad? Agiotistas o prestamistas que les otorgaban esos créditos, pero a altas tasas de interés, exageradas. El que era muy bondadoso daba sus créditos al cómodo 10%. Sí. Pero lo daba para cubrir la feria de enero. Al terminar la feria de enero, a pagar, ¿verdad? Sí, claro. Y luego lo volvían a prestar para Semana Santa. Y al terminar Semana Santa lo iban a pagar. Cuando era muy bondadoso el crédito, era el 10%. Sí, pues. Pero después había personas que prestaban el 25% y muchas superaban. Me imagino, profe, que en esa entonces mucha gente como quería asociarse a la cooperativa, gente de esa, y se les cerraban las puertas, porque yo bien recuerdo el eslogan, la promesa de venta, o la promesa de valor se llama hoy, es no por lucro, ni por caridad, ¿verdad? Ya lo vamos a platicar. Ni por servicio, ¿verdad? Sí, no por lucro, no por caridad, sino por servicio, ¿verdad? Pero entonces la gente adquiría ese dinero en esas condiciones totalmente matadoras, ¿verdad?
Ese era el ambiente económico que había en ese momento cuando se empezó a hablar aquí de cooperativas, ¿verdad? Sí, pues. Y yo les digo, y lo he dicho en varias oportunidades, quien trabajó eso con dedicación, con esmero, la que hizo todo eso fue doña Inde Gunderlich. Doña Inde Gunderlich, la conoce, Jean de Gunderlich. Doña Inde Gunderlich fue directora del Colegio San Benito, es la administradora del Colegio San Benito, ¿verdad? Un colegio que la comunidad benedictina había creado para ayudar a la gente pobre. Entonces, ella fue la que trajo a gente de INACOP y a gente especializada ya en... De la federación, así. La invitación a un montón de gente aquí, dentro de ellos gente de la Basílica, trabajadores de la Basílica, maestros de San Benito y algunas otras personas de afuera, dentro de ellos yo, que trabajaba en ese entonces en el centro de salud, nos invitaron para una reunión en donde íbamos a hablar de cooperativismo. Realmente invitaron para un cursillo, ¿eh? Cursillo de cooperativismo. Asistimos al Salón San José Obrero. Ahí era el punto de reunión social en esos tiempos, porque no había otro lugar donde reunirse, pues. No estaba el gimnasio, ni en su primera fase. Sí, pues. Entonces estaba solo el colegio, que siempre lo prestábamos, incluso ahí hacían veladas y cosas de la comunidad, ¿verdad? Sí. Pero el Salón San José Obrero tenía ese dinamismo. Ahí nos reunimos y empezó el cursillo, empezaron a explicarnos qué era una cooperativa, cómo funcionaba, por qué se fundaban las cooperativas, todos los principios del cooperativismo, ¿no? Se habló ahí de los principios, de las finalidades, se habló de todo. Incluso hicimos algunas mesas de trabajo que nos sentamos debajo de la ceiba en grupitos de trabajo para sacar conclusiones, en fin, la dinámica de un curso. Ahí nos sentamos y finalmente la pregunta obligada, bueno, vamos a fundar la cooperativa. Y queremos saber, vamos a fundar la cooperativa, fue nada más. Los que estén de acuerdo, vengan a inscribirse. Ahí estaba René Almengor, que René trabajó mucho tiempo ahí en la cooperativa. Sí, el pionero del cooperativismo acá. Sí, muy dedicado, demasiado dedicado al cooperativismo. Y una persona muy capacitada, ¿no? Muy ordenada, exageradamente ordenada. René había tomado el patrón de trabajo de la comunidad benedictina, sobre todo de los padres, del padre del abad Mateo Martín, del abad Gregorio, mucha disciplina, ¿no? En el trabajo. Esa disciplina la mantuvo René en la cooperativa. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿quiénes están de acuerdo? Por favor, pasen a firmar. Y tienen que dar una cuota de 5 quetzales cada uno. Cuando hablamos de 5 quetzales, ¿no? Sí, pero era bastante plata. Ya no muchos quisieron. El salón San José Obrero estaba lleno. Estaba muchísima gente ahí. Pero finalmente nos inscribimos 32. Ese es el grupo histórico que existe. Los pioneros. Yo fui uno de los primeros que me levanté, junto con Betty. Estaba Betty Navarro a la par mía. Entonces me levanté yo y se levantó Betty. Betty iba adelante, yo en broma la agarré y la puse atrás. Bueno, puse delante de él, ¿va? De ella, perdón. Por eso es que soy el socio número 1. Sí, pues sí. Entonces, cuando me preguntan por qué es usted el socio número 1, le digo circunstancial fue la situación. Sí, pues. Fue por eso, porque me levanté, le quité el primer lugar a Betty y me senté y me inscribí. No di los 5 quetzales, sino di 3 quetzales, no cargaba los 5 quetzales. Sí, pues. 5 quetzales en ese tiempo era plata. Cargar 5 pesos en la bolsa. Sí, era como cargar 1,000 hoy, por poner una relación, una gallina valía 80 centavos. Sí. ¿Verdad?
un agua, Una gaseosa. una gaseosa 9 centavos. Valía 3 centavos. 3 centavos, por ejemplo. sí. 3 centavos. Después cuando se puso cara, se puso a 5 centavos. Sí. Libras de carne, todo eso, no pasaba todo de un quetzal. Sí. Entonces, tener 5 quetzales en la bolsa era no tener mucho, ¿verdad? Pero sí tener algo de plata en la bolsa. Sí. Así era. Entonces, yo di 3 quetzales y nos dieron la opción. Hablamos ahí de que quedara la opción de que diéramos lo que tuviéramos y después lo pusiéramos, ¿verdad? Ese día quedó fundada entonces la cooperativa, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes? Cuentan la historia, profe, lo que he leído de que parece que, no parece, sino que fue don Arturo Caballeros Jiménez el que propuso el nombre de San José Obrero. Él justificaba, bueno, porque salen varios nombres, según dicen, adelante Esquipulas, juntos hacia el progreso y un montón de cosas. Pero él dijo, bueno, si la cooperativa nació en este salón que se llama San José Obrero, y San José Obrero, un padre ejemplar de Jesús, terrenal de Jesús, pues, ¿por qué no le ponemos San José Obrero? Es un gran ejemplo de laboriosidad, y todo el mundo pues aplaudió la idea, y por eso es que el nombre lleva San José Obrero. Así es. Bueno, la cooperativa al inicio, usted se recuerda, se llamaba Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Varios San José Obrero, y para ese nombre tan largo, como que al profesor Jorge Valdés no le gustó. Un compañero de trabajo suyo, una persona muy querida por mí también, dijo, pongámosle Cosajo nada más, y de ahí él propuso el nombre Cosajo al consejo, y así quedó. En esa misma línea, profe, fíjese que déjeme contarle, y usted también ha de saber, de que muchas cooperativas tomaron ya siglas. En nuestro cooperativo a nivel nacional, el movimiento cooperativo de crédito hoy se llama COSANGER, COSADECO, COSAMI, COSANGER, COSABA, todo, pero fue nuestra cooperativa la pionera en poner siglas y a los años ponerle un logo, una figura a la marca. Sí. Eso es importante. Pero qué interesante lo que usted dice de la forma cómo se organizaron, ¿verdad? Esa conciencia de que muchos habían, como dicen muchos los llamados y pocos los escogidos, como dicen cabal, del montón de gente que había, solo 32 tuvieron ese valor, esa iniciativa tal vez ese recurso, porque según dice en la historia, usted sí dio 3 quetzales, porque como tenía su trabajo. Esa es la base pero de todo el según dicen, como que dice que se empezaba con 25 centavos. Sí, podían dar 25 centavos, sí, para iniciar. Fíjese que cuenta una historia muy bonita y yo tengo el derecho reservado del autor y la autorización para contarlo. Sí, en un bote de leche ahí reunieron las monedas, sí, una bote de leche clean. Según la historia, sí, según la historia, don Gabriel Melgar y el profesor Germán Moreno, chocos metidos de escuela, llegaron a escuchar las pláticas y les permitieron asociarse siendo menores, pero resulta que parece que, no sé si don Gabriel Melgar tenía solo 15 centavos y el profesor Germán tenía 10, entonces tiraron una moneda al aire y dice don Gabriel que fue el que ganó él, y por eso él es el único asociado fundador. Si no, el profesor Germán también ha sido asociado fundador, pero ellos se tiraron en la moneda. Son historias muy bonitas que cuentan anécdotas preciosas que se cuenta de ese día histórico para la cooperativa, el 20 de noviembre de 1966, ya hace años eso. Sí. Algo también que es bien importante, Chusito, es que fuimos 32 los que nos inscribimos, ¿verdad? Sí, 32. Pero no fuimos los 32 los que nos comprometimos a trabajar en la cooperativa. Es esa parte. Sí. Es decir, los pioneros fueron pocos. Pues sí, fueron 32 personas, ¿verdad? Sí. Que fueron los que estamparon su firma ahí en el acta de fundación. Sí. Pero los que nos comprometimos a trabajar en la cooperativa fue un grupo mucho más reducido. Sí. Había que enfrentarse a situaciones, pero sumamente difíciles. Políticas. Sí. Las reuniones en ese entonces, sí. El cooperativo se miraba como comunismo. Como comunismo, sí. Todo, como ese mote le habían puesto. Sí. No solo a situaciones políticas, sino también porque nos observaban, ¿va? ¿Qué vienen a platicar? Sí, ¿por qué se reúnen estos, va? Sí. ¿Y esos qué onda? Decían. Bueno, ¿qué onda? Pero
también al sistema económico establecido en ese tiempo. Teníamos que trabajar en contra de las ideas impuestas por los prestamistas, que eran contados, muchos, pero sí eran fuertes económicamente, ya se habían hecho mucho dinero, ¿va? Entonces los podemos contar con los dedos de la mano y podemos señalarlos con nombres y todo, pero no es el caso. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo hacer para cambiar ese estado de que la gente estaba acostumbrada a ir a prestar 500 quetzales, por ejemplo, para la feria de enero? Y después nosotros decimos, mira, ustedes no lo pueden venir a prestar a nosotros. Sí, ¿y quiénes éramos nosotros? Y no éramos desconocidos, un grupo desconocido, reconocidos en cuanto al movimiento económico. Sí, pues. Es decir, no manejábamos plata, pues. Claro. Cambiar esa mentalidad. Eso fue lo más difícil. Y eso fue trabajo de lo que llamábamos nosotros la Comisión de Educación, ¿va? Sí, que pues. Siempre la tuvimos bien fortalecida. Sí. Eso siempre. Me cuentan, profe, sí, me cuentan, profe, claro, el esfuerzo incluso económico de parte de los del Comité de Educación. Dicen que no tenían dinero para comprar un marcador y venía alguien y decía, muchacha, y aquí tengo yo 10 centavos para que compremos el marcador y una hoja de papel empaque, y vamos a invitar a la gente que quiera reunirse, y lo van a poner en lugares estratégicos, en el Sinaldana, por ejemplo, donde la gente llegaba y ahí ponían reunión, invitan que quieren asociarse a la cooperativa, y dice que ellos mismos, los mismos del Comité de Educación, ponían recurso para la cartulina, que sí, comprábamos la cartulina, comprábamos los marcadores, comprábamos todo para hacerlo. Sí. Es que empezamos muy celosos con la cooperativa. Esto es importante, Chulito. Nosotros fuimos demasiado celosos con la cooperativa. Sí, conozco. No vamos a tomar un centavo de sí, claro, yo me recuerdo, según así entre nos, dijo que, y bueno, hoy va a ser público porque este video lo va a ver mucha gente. ¿Usted parece que se molestó una vez que le negaron un crédito, profe? Sí, ¿cómo no? Siendo directivo. ¿Cómo no? Ajá. Pues hablemos del primer crédito. Es importante, bueno, también es importante. Después vamos a hablar del mío. Del suyo. Pues el primer crédito, empezamos a capitalizarnos, ¿verdad? Que esa era la primera función. Claro. Porque para poder hacer préstamos, teníamos que tener de dónde sacar. Entonces empezamos a soñar en dar el primer crédito, pero no teníamos. Mire, ahí la Basílica jugó un papel bien importante. La Basílica le inyectó a la cooperativa como 15,000 o 18,000 o 20,000. La comunidad nectina, que era una cantidad enorme de dinero. Sí. Entonces ya con ese dinero dijimos, estamos en capacidad de hacer los primeros préstamos. Remberto Herrera, también miembro de la cooperativa, fundador, y que trabajó con nosotros ahí en la cooperativa. Él fue el que hizo el crédito, el préstamo. Hizo el préstamo, presentó su solicitud y todas las cosas. A Remberto, perdón, ahí está mi querido amigo Remberto, tal vez ve este video. Hoy está un poquito malito, ¿verdad? Sí, dicen que está mal. Le examinamos todo. Dónde trabajaba, cuánto ganaba, su historia en créditos así particulares, cómo había pagado. Le examinamos absolutamente todo para poderle dar. Y él va a decir, bueno, y todavía no, es que no terminamos de sesionar. Entonces va a examinar al pobre Remberto. Para darle 100 quetzales. Yo creo que fueron 150, algo así, pero una cantidad semejante. Hasta el fin. Le otorgamos el crédito a Remberto, él fue el primero. Más adelante, pero esto es más adelante, Chusito, sí, pues. El crédito que yo solicité era miembro del consejo. Yo estuve varias veces en el consejo. Como que fui el primer presidente de la cooperativa. Sí. Presidente mientras llegaba la asamblea, parece, ¿no? Sí. Sí, luego la asamblea que se hizo. Sí, mientras llegaba la asamblea, luego... Sí. Era grupo precooperativo, se le llamaba antes. Sí. No existía el INACOP, no existía en ese entonces. No. Era la superintendencia de bancos la que administraba las cooperativas, y anteriormente pues era el Ministerio de Economía. Interesante, profe.
Ya mencionamos algunos fundadores, algunos otros que nos acordemos con el perdón de algunos que nos podemos olvidar. Señor Lucinda Leiva de Argueta. Sí, está el profesor Jacobo Cerón, Sarita Cerón. Sí. Está señor Chávez, doña Chávez. Sí. Está Juan Pascual. Sí, está también don Teo Ramírez. Alejandro Erazo. Sí, hay bastante. Pero en la cooperativa tienen una... Sí, hay un cuadro en donde están todos los fundadores. Sí. Y es mejor que tal vez lo pueden algún día lo vamos a publicar. Para enfocar en esta plática, sí, para pues, no omitir importante, ninguno. Sí, claro. Ya dentro de los 32 fundadores, muchos han muerto. ¿va? Sí. Y actualmente quedamos aproximadamente unos... de 9 a 12, 11 sí, pues, personas. Y qué interesante, profe. Fíjese que por asuntos del tiempo, yo quiero expresarle mi gratitud por haber fundado una cooperativa que nos ha dado trabajo a un montón de esquipultecos. Sabemos muy perfectamente que usted no es oriundo acá de Esquipulas, sin embargo tiene, ¿cuántos años decíamos? 58 años de estar acá con nosotros, ha estado al servicio de la municipalidad, ha hecho muchos proyectos de salud al inicio cuando costaba. La cooperativa es un pionero en comunicación como el que estamos realizando hoy, ¿verdad? Reconozco mucho en lo personal su labor como docente, su labor como líder de la comunidad, sí, un montón de fundador del EDIVER, ¿verdad? Gracias, profe, por la oportunidad que nos dio de saludarles y quisiera enviarles un saludo final a los asociados y a quienes vean esta entrevista, profe, en esta época que estamos mostrando la solidaridad. Hacíamos un análisis nosotros con algunas personas de que estas tormentas están ahorita, traen una gran devastación terrible, pero también trae muchos beneficios. El pensar incluso en Dios. Hay mucha gente ahorita pues que tal vez no se acuerda de Dios, le está pidiendo que ya no siga lloviendo o que lo calme, ¿va? También la muestra de solidaridad, que es uno de los principios cooperativos, se está dando mucho por esas tormentas. Pobre gente que ha perdido sus bienes materiales, pero también ha servido para unir comunidades, pueblos y buscar el bien común, que es el objetivo. ¿No es un mensaje final, profe? Pues en primer lugar, vuelvo a agradecerles a ustedes por invitarme y ponerme en contacto con la comunidad cooperativa, compañeros cooperativistas. Yo los invito a que sean solidarios con COSAJO. Los invito a que usen inteligentemente sus servicios. Algunas personas hablan de COSAJO en mal, ¿va? Pero cuando lo hacen es porque no han sabido utilizar sus servicios. Claro. Yo lo poco que he hecho en mi vida, lo he hecho en base a los créditos que COSAJO me ha entregado. Y creo tener un buen récord crediticio. Claro. Porque esa es la base de un buen cooperativista. Prestar, y ojalá, decía aquel magnate griego, decía, para hacer mi capital lo he construido yo en base a prestar mucho y pagar puntual. Prestar bastante y pagar puntual. Y eso es un principio bien importante, ¿va? Hay que prestar. La cooperativa está para eso, para que nosotros lo usemos, para que el dinero que nosotros mismos aportamos sea aprovechado para lograr nuestros sueños. Muchos tenemos sueños bonitos, claro, ¿va? Y podemos lograrlos si utilizamos todos los servicios de la cooperativa, pero hay que saberlos usar y sobre todo enterarse de lo que es la cooperativa, qué tipo de servicios nos otorga, cómo podemos aprovecharlos y usarlos. Un abrazo a todos los cooperativistas y a mis compañeros fundadores, pues siempre, a veces nos reunimos, a veces platicamos y siempre estamos pendientes de la cooperativa. Naturalmente que nosotros le tenemos mucho cariño a la cooperativa, sí. Chocito. Eso es indudable. Y eso nos ha llevado también a estar mirándola. Y agradecerle a todas aquellas personas que han formado parte de las staff directivos. Los directivos de COSAJO. Porque todos han puesto un granito de arena para ir
para ir haciendo que esto crezca bastante sobre las bases que nosotros dejamos, porque eso sí no nos lo pueden quitar. Claro. Nosotros dejamos las bases de la cooperativa. Este es el cimiento, lo dejamos bien sólido. Esta es la forma en que... Y luego, sobre eso, muchos han ido aportando una que otra cosa para crear este gran edificio que es actualmente COSAJO. Muchas gracias por haberme invitado. Yo soy bien hablador. Sí, yo también. Nos juntamos tal para cual, como decía mi amigo. Pasen el mejor de los días. Gracias por compartir esta experiencia, profe. Y que Dios bendiga a los fundadores, a los que están con nosotros todavía y a los que ya fueron hacia la eternidad. Ya los que estamos vivos de fundadores, ya estamos viejitos. Sí, muchas gracias. Enfermos ya. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias.